Gracias y paz a todos los miembros de este grupo. Buenos días a los que están en línea, a los que vayan a escuchar. Bueno, quiero decirles que aquí está el pasaje bíblico que ha pegado Raimundo Cortés, el capítulo 15, Primera de Corintios, verso 25 al 28. Yo voy a dar mi explicación acerca de estos versículos y espero que aquellas personas que yo sé que están acá, y hay dos o tres que están aquí agregados, que ya expusieron sobre estos versículos, espero que no cambien disimuladamente cuando escuchen esta explicación y me vayan a copiar ahora y decir que ya ellos manejaban esta interpretación cuando yo tengo los audios de que no es así. Espero honestidad, ¿verdad? Porque este es un tema complicado. O sea, estos versículos plantean una cosa diferente a lo que muchas veces hemos hablado aparentemente. Entonces voy a explicar cómo encaja, cómo se cumple el reino milenial de Cristo, que es un reino milenial, o sea, es un reino de un milenio con la iglesia de Cristo, en el milenio, pero según este pasaje bíblico, desde el inicio del gobierno de Jesucristo hasta el fin, es hasta que se destruya al postrero enemigo, que es la muerte, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el problema que en apariencia tiene aquí el texto, ¿verdad? Que propone que el fin del gobierno de Cristo va a ser cuando sea destruido el último enemigo. ¿Y en qué versículo de la Biblia encontramos al último enemigo siendo destruido? En el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 14. Voy a pegar. Aquí está. En el capítulo 20, verso 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, el postrero enemigo que es destruido es literalmente la muerte. Bueno, entonces si sacamos un cálculo cronológico desde el momento en que Jesús inicia su gobierno hasta el versículo 14, hay más de 1000 años, hay más de un milenio de tiempo. Repito, hay más de un milenio de tiempo. Esto es para los que estudian la Biblia realmente. Hay más de un milenio. Entonces, ¿cómo podemos decir, verdad, que Jesucristo va a reinar o va a gobernar en la tierra solamente 1000 años cuando el apóstol Pablo está diciendo que el postrero enemigo que será destruido es la muerte, y cuando ese sea destruido, entonces sí, Él entregará el reino al Dios y Padre. Él entregará el reino al Dios y Padre cuando todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Y el postrero enemigo es la muerte. Ahora, si el último enemigo que será destruido es la muerte, entonces, cronológicamente estaríamos hablando del gobierno de Jesucristo, pero más de 1000 años. Repito, yo ya he escuchado y tengo audios de gente que están aquí, que se creen que manejan el tema escatológico, exponiendo sobre esto y no habiendo nunca resuelto el cómo es que Pablo dice una cosa que en apariencia Apocalipsis no es lo mismo, porque en Apocalipsis solamente habla de 1000 años. Miren, y pongan atención, si solamente tomáramos estos versículos que están aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4 al 6, y hiciéramos un análisis de esos versículos y tratáramos de tomar cronológicamente lo que aquí se dice de forma literal en estos versículos, aquí solamente se habla de 1000 años de gobierno, solamente de 1000 años de gobierno. Vamos a leer, dice, y vi tronos, y sentaron sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Repito, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El versículo 4 termina diciendo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el periodo cronológico. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero la pregunta es, en el verso 14 de este mismo capítulo, después del milenio, de cumplidos esos 1000 años, después ya pasando a otro milenio, es destruido la muerte. O sea, la muerte no es destruido dentro de este milenio, sino mucho después, o sea, pasando este milenio. O sea, pasados los 1000 años y entrando en el otro milenio, quizás a mediados del otro milenio, o no sé, ¿verdad? Hay un tiempo ahí estimado, como dice la Biblia, un corto de tiempo, pero es pasando el otro milenio. O sea, que mientras el verso 4 dice que solamente va a ser un gobierno de 1000 años, el versículo 14 nos muestra que la muerte es destruido después de esos 1000 años. O sea, no en medio de ese milenio, sino después. Después inclusive del tiempo corto en que Satanás sale a engañar a las naciones. Entonces, acá tenemos el problema grande, ¿verdad? De una versión diferente, lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 25 al 28, y lo que dice capítulo 20, verso 4, y después pasamos rápido al verso 14. ¿Por qué no? Vuelvo a repetir porque a lo mejor no lo entendieron. ¿Por qué acá no hay una concordancia? Porque ubican cada libro, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y el libro o la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 25 al 28, ubica cronológicamente que Jesucristo va a gobernar hasta que su último o todos los enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Entonces quiere decir que hasta que la muerte nos ha destruido, el gobierno de Cristo no termina. Pero sin embargo, el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, finaliza diciendo que solamente va a ser de 1000 años su gobierno. Y cuando termina ese periodo, Satanás es suelto. Pero la muerte todavía está en la tierra. Y Satanás sale a engañar a las naciones y la muerte todavía. Pero ya el gobierno de Cristo terminó. Según, si tomamos la frase del versículo 4, la última frase, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Verdad? Entonces, ahí solamente en el versículo 4 finaliza diciendo que solamente se habla de un milenio de gobierno, en apariencia, ¿verdad? Pero la muerte es destruido en el versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces quiere decir que la muerte es destruido fuera de ese 1000 años, no en ese 1000 años, ni al finalizar ese 1000 años. Entonces, ¿en dónde está el detalle ahí que marca la diferencia? En el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. En el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis está la clave para entender que no hay contradicción entre lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice el libro de Apocalipsis. El versículo 4 aquí, ¿qué está diciendo? Después pasamos al versículo 14. El versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis finaliza diciendo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el versículo 4 está hablando de quiénes en plural, de Cristo y la iglesia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
El gobierno de 1000 años sobre la tierra no es de Cristo, es de la iglesia con Cristo. No es de Cristo, es de la iglesia con Cristo. Repito, no es de Cristo, sino de la iglesia de Cristo con Cristo. Porque aquí los protagonistas de estos versículos, verso 4 y verso 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, es la iglesia. Y vi tronos y sentaron sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían recibido, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son los protagonistas de este versículo 4? Es la iglesia. Y de ellos se está hablando aquí. Dice, y ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El reino de 1000 años no es de Cristo, es de la iglesia con Cristo. Eso no quiere decir que Cristo vaya a gobernar solamente ese periodo. No, Él gobierna con ellos o con la iglesia 1000 años. Y el que finaliza el periodo de gobierno es de la iglesia con Cristo, no de Cristo. Entonces, muchas veces en las exposiciones que hemos hecho, ¿verdad? Decimos que el gobierno de Cristo solamente es de 1000 años. Sí, es de 1000 años con la iglesia, pero no termina ahí. Repito, el gobierno terrenal de Cristo con la iglesia sí es de 1000 años, pero sin la iglesia es mucho más. Por eso el versículo 14 del capítulo 20 de Apocalipsis nos muestra al último enemigo que es destruido, que es la muerte. ¿En qué periodo? Más allá, mucho más allá de los 1000 años que gobernó la iglesia con Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Es que el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis está hablando de la iglesia, del gobierno de la iglesia con Cristo de 1000 años. Pero no está diciendo que Cristo va a gobernar solamente 1000 años, sino la iglesia de Cristo. Entonces, ahí está la clave. El gobierno de Cristo en la tierra no es de 1000 años, es de más de 1000 años. Pero el gobierno de Cristo con la iglesia, hay que hacer paréntesis, con la iglesia sí es de 1000 años. Entonces, hay que diferenciar en estas dos afirmaciones. ¿El gobierno de Cristo en la tierra es de 1000 años? No, es más de 1000 años. Pero el gobierno de Cristo con la iglesia sí es de 1000 años, porque la iglesia sí tiene una fecha de vencimiento que solamente va a ser 1000 años con Cristo. Pero Cristo trasciende esa cantidad de tiempo, ¿verdad? Él entra a sigue gobernando hasta que el Padre descienda a la tierra. ¿Cuándo desciende el Padre a la tierra? Ahí lo podemos ver en el versículo 10, 11 y 12. El último juicio lo ejecuta el Padre. El último juicio es el que lo ejecuta el Padre. Ahí tenemos versículo 10, 11 al 14. En ese día, y hasta ese día, Jesucristo gobierna sobre la tierra, ¿verdad? Y eso es mucho más que los 1000 años que dicen los post-tribulacionistas. Es mucho más. Ahora, vuelvo a aclarar esto, porque seguramente que estos audios van a enviar a otras personas, porque van a compartir estos audios, ¿verdad? Para preguntarle a otros, ¿qué está diciendo Alfredo? Porque yo sé que, como a muchas personas aquí, esto le va a ser difícil digerir, van a tener que consultar a esos que entre comillas se hacen llamar maestros de la palabra. Recuerden lo que estoy diciendo. Estoy diciendo claramente mi postura. Mi postura es, Cristo en la tierra gobierna más de 1000 años. El gobierno del cual se habla de solo 1000 años, el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, es el de la iglesia con Cristo, no de Cristo en la tierra. Pero si me preguntan a mí, ¿Cristo va a reinar en la tierra
con la iglesia, 1000 años, sí, el gobierno de Cristo con la iglesia es de 1000 años, pero el gobierno de Cristo solo trasciende ese tiempo. Por eso hay que ponerle ojo al versículo 4 para entender eso. Entonces el gobierno de la iglesia con Cristo, el gobierno de la iglesia con Cristo, sí es de 1000 años. ¿Y cuándo termina entonces el gobierno de Cristo si trasciende o pasa el tiempo de 1000 años? Es cuando ejecuta el Padre Celestial el último juicio. El Padre Celestial ejecuta el último juicio y lo pueden ver al Padre en acción desde el verso 10 al verso 15 del mismo capítulo. Ese es el último juicio y el que lo ejecuta es el Padre en la tierra.